Ya decíamos en entrevistas anteriores que prácticamente todo el país va a haber elecciones municipales y la Ciudad de México no es la excepción. Aquí está conmigo en la mesa Lía Limón, quien es candidata a reelegirse como alcaldesa de Álvaro Obregón por la coalición Va por la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Lía? ¿Cómo te va? Qué gusto estar aquí contigo, Beltrán. Y bueno, Pascal Beltrán. Y qué contento estoy. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Y bueno, pues encantada de poder platicar aquí. Quizás sea la más diversa de las, demográficamente hablando, socioeconómicamente hablando, la alcaldía Álvaro Obregón en esta ciudad, ¿no? Sí, Hay de en todo. efecto, es una alcaldía muy contrastante. Sí. Es una alcaldía que va del Pedregal a Santa Fe y en medio todo. Una alcaldía con muchísimos contrastes, con una geografía sumamente compleja, porque pues son barrancas, Sí. una buena parte de la alcaldía está sobre barrancas, con zonas con muchas carencias, zonas muy marginadas y zonas también de altos ingresos. Y justamente lo que hemos venido haciendo es gobernar para absolutamente todos. Bueno, pues sí, me imagino que es un reto y uno de los retos más importantes, así como lo es para el resto de las alcaldías, es el tema de la seguridad. Sí, el tema de la seguridad, sin duda alguna, es porque es además es lo que más preocupa a los vecinos, es lo que más pues impacta en el día a día de la vida de las personas. Y mira, la verdad es que aun cuando tenemos un avance muy relevante, que a mí me entregaron la alcaldía, bueno, pues imagínate, la directora de seguridad de la que es secretaria ahorita en Campeche, que le están ¿no? corriendo a patadas, tú dirás. Pero se les dijo a los campechanos, me entregaron la alcaldía hecha, pues, una piltrafa en todos los sentidos, pero la seguridad no es la excepción. Hemos logrado mejorar y reducir la incidencia de delitos de alto impacto en un 25%, blindando a Álvaro Obregón, y también reducir la percepción de inseguridad en poco más de 10 puntos. Esto, sin duda alguna, sigue siendo un reto. Es decir, aún así yo no estoy contenta con las cifras. Estoy segura que todavía tenemos ahí un reto enorme, porque además yo he sido una alcaldesa de tierra que está en las colonias y para los vecinos sigue siendo la principal demanda. Pero te puedo decir que duplicamos el presupuesto que se ejerce en seguridad, pasamos de 200 a 400 millones, aumentamos el número de policías en más del 50%, aumentamos el número de patrullas, lo triplicamos y cuadruplicamos el número de cámaras. Hemos hecho muchos caminos blindados que son justamente pues, caminos que estaban completamente oscuros por los que transita, que a veces conectan una calle con otra, pero a veces incluso una colonia con otra, y por los que transitan los niños cuando van casi de madrugada a la escuela, o los adultos, las mujeres cuando regresan de noche, y que hemos vuelto espacios iluminados. Hemos trabajado mucho en iluminar la alcaldía. ¿Qué te puedo decir? Que sigue siendo un reto. Yo estoy segura que con Taboada vamos a seguir blindando a Álvaro Obregón, y que va a blindar toda esta ciudad, y que vamos a lograr mejores números, porque hay que decirlo, logró que Benito Juárez fuera el municipio más seguro de todo el país, y va a lograr que esta ciudad sea la más segura de todo el país. Y ahí, justamente, a mí lo que me ha pasado mucho es que mientras más policías metemos nosotros, más policías nos quita el gobierno de la ciudad, que los manda Iztapalapa, que no invierte en seguridad, por ejemplo. Es decir, yo soy la alcaldía que más invierte en seguridad, más que Iztapalapa y Gustavo Amadero. Gran debate ese sobre si debe ser únicamente el modelo centralizado de policía o las alcaldías también deben tener su corporación. Cuando se hizo la reforma política de la Ciudad de México, se estableció la posibilidad de que las alcaldías podamos tener policía de proximidad. Y sin duda alguna me parece que es algo positivo. Nada más que el gobierno de la ciudad no se puede hacer un lado de la tarea principal porque, por ejemplo... ¿Y se ha hecho? Y se ha hecho. Porque, por ejemplo, nosotros no tenemos facultades de cateo. Entonces, pues no tenemos facultades en temas de crimen organizado, y ese sigue siendo el principal problema y la principal demanda en una alcaldía como Álvaro Obregón, principalmente en la zona popular. Entonces, sí, la verdad sí se requiere más presencia en la ciudad, y más presencia quiere decir pues que no manden los policías a las alcaldías que invierten menos. Es decir, la verdad debería de haber un reconocimiento y un premio a quienes más invertimos. Insisto, Álvaro Obregón es la alcaldía que más invierte en seguridad, más que Gustavo Amadero y más que Iztapalapa, que son más grandes que Álvaro Obregón. Entonces debería de haber, digamos,
un premio, ¿no? Ahora sí que un bono en el sentido de decir, bueno, pues estos que le meten más. No te voy a quitar. Al contrario, te voy a meter más porque se ve que le estás entrando en serio al tema y, por supuesto, un combate serio al crimen organizado que en esta ciudad no lo ha habido. El otro gran tema es el agua y Álvaro Obregón junto con Benito Juárez pues está en este momento en el epicentro del tema de la contaminación del agua. Más allá del tema coyuntural, ¿qué hacer con el agua en la capital? ¿Cómo garantizar que le llegue a todos, que le llegue en buenas condiciones? Antes de tocar el tema del agua, déjame comentarte un tema muy importante, que además fuimos la única alcaldía que lo echó a andar. Hicimos un grupo policial especializado para atender los llamados de mujeres en emergencia. Contacto Mujer, que atiende, pues, al día atendemos aproximadamente a tres mujeres. Que son temas de violencia doméstica, pero también... Principalmente de violencia doméstica. Sí. Y la verdad es que hemos logrado una reducción bien importante, comparando datos del 22 con el 23, de feminicidios en un 50% y de violaciones en un 30%, entre ese y varias otras cosas, pero quería cerrar con este tema de la seguridad en lo que tiene que ver con seguridad para las mujeres y acompañamiento a las mujeres. El agua. Mira, estamos viviendo una crisis, y quienes digan que no hay crisis, pues no sé dónde viven, ¿verdad? No viven en esta ciudad, en una crisis de agua que no habíamos visto antes. El gobierno de la ciudad no tomó las medidas que tenía que tomar de inversión en renovación de red hidráulica, de inversión en sistemas de captación de agua de lluvia y de inversión en sistemas de reuso de agua. Entonces tenemos hoy una crisis brutal. Y poco puede hacer una alcaldía, ¿verdad? Así es. Nosotros sí hemos implementado 26 sistemas de captación de agua de lluvia en unidades habitacionales y 3 en escuelas y 1 en oficinas. Es decir, nosotros sí le hemos entrado a este tema con recursos de la alcaldía. El dato de sí cae. Sí, por supuesto, en épocas de lluvia se llenan. Por ejemplo, en estas lluvias atípicas que tuvimos en febrero, pues estos sistemas son sistemas con una capacidad de captar 10,000 litros y sí cayó agua ahí. Y luego justamente hubo un tema de un cierre de válvulas que afectó una unidad habitacional y que me decían, bendito sea el sistema de captación de agua de lluvias que se puso porque ayudó muchísimo. Sí, claro que ayuda, claro que sirven y claro que hay que seguirle apostando a eso. Además, ha habido una manipulación y un uso político del agua por parte del gobierno de la ciudad brutal. Pues primero, Martí Batres dice que es al revés, que ustedes... Primero... Hay que decirlo, que primero pues venden pipas como en Iztapalapa Clara Brugada, ¿verdad? Que se las vende a las empresas. Pero segundo, además las entregan con fines políticos. Por ejemplo, en San Bartolo, ayer me decía una vecina, es que aquí en San Bartolo nos están no solo limitando, es decir, si no votas por Morena, no te entregan agua y además te la entregan a cambio del voto, es decir, te piden la credencial de elector. Entonces, la verdad es que sí me parece una cosa muy grave. En el caso de Álvaro Obregón, la hermana del jefe de gobierno, Valentina Batres, es quien manipula esta entrega de pipas. Y la verdad es que me parece pues muy delicado, muy grave. Me parece que con el agua no, pues el agua es un derecho. Y la otra, el Cutzamala entra por Coajimalpa y luego Álvaro Obregón. Entonces, esta deficiencia de agua no debería existir si no manipularan las válvulas, pero han estado cerrando válvulas para que nos llegue menos agua a alcaldías donde gobierna la oposición y se vaya el agua donde gobierna Morena. Es decir, un uso político del agua muy grave. Sí. Y la otra, y yo te puedo enseñar la lámina, que es una lámina del sistema de aguas que me exhibieron el 6 de febrero que tuve reunión con ellos. Una lámina en la que puedes ver la cantidad de agua que se va en fugas en toda la ciudad. Y no han invertido en la renovación de la red hidráulica porque para ellos no da votos, es dinero enterrado. Quienes hemos invertido somos nosotros. Además de que SACMEX dejó de meterle recursos a las alcaldías de oposición. Te doy un ejemplo. El año pasado invirtió 800 millones en Iztapalapa y en Álvaro Obregón solo 80. Cuando, pues siendo la mitad, debió de haber invertido 400 en Álvaro Obregón. Esa es una realidad y no ha invertido justamente lo que tendría que invertir en atender esta problemática que ya tenemos encima. Nosotros vamos a seguir con sistemas de captación de agua de lluvias, sin duda alguna. Vamos a seguir promoviendo, porque además el gobierno de la ciudad ni siquiera hizo una campaña de cultura de ahorro del agua. Vamos a seguir promoviendo el ahorro del agua, a seguir promoviendo los sistemas de reuso y de captación de agua de lluvia y a seguir atendiendo esta problemática de manera responsable y estoy segura que Taboada además le va a invertir en serio al tema. Bueno, pues ahí está el caso del agua, polémico, pero además un gran problema en esta ciudad. Lía Limón, candidata
a la reelección como alcaldesa en Álvaro Obregón por la coalición Va por la Ciudad de México. Gracias, Lía. Muchísimas gracias y más limón para Álvaro Obregón. Vamos Gracias. por más. Gracias.